daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa.
Me gusta sentirte a mi lado. Oh, me gusta estar al lado del camino. Dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino. Al lado del camino. Al lado del camino. Es más entretenido y más barato. Al lado del camino. Al lado del camino. El tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hambre ni tu verdad. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en
Hola, ¿cómo están? Bien, este, ya viernes por fin, como pusieron ahí algunos. ¿Qué tal esta primera semana? ¿Cómo lo han sentido? ¿Cuáles son las Bien, primeras impresiones de este semestre? pues de que pinta para rudo, ¿Perdón? que pinta para rudo el semestre. Todos los semestres son duros. Esto no va a haber ningún descanso hasta que termine la carrera. Bueno, sí, y Y en los interciclos. mm, sí, sí, digamos, yo recuerdo que en mi carrera, el primer semestre, que uno llevaba cálculo uno y ese primer semestre yo lo llevé un poco más relajado y no quise llevar química, creo que fue para acostumbrarme, porque yo no soy de San José, entonces para acostumbrarme un poco a la vida en San José y todo eso, la quise llevar un poco más suave. Además tenía otros proyectos afuera de la universidad, entonces lo llevé más suave. Pero ya después de ahí, tercer año creo que es lo más difícil de toda la carrera. Eh, Cuando inicia el tercer año, que uno empieza con mecánica uno. Eh, Vamos a ver qué era lo que... Habían tres, bueno, los métodos, no recuerdo si era métodos 2 o métodos 3. A eso había que meterle todavía, yo creo que ya ecuaciones diferenciales, estaba uno. Bueno, el tercer año es el más pesado, recuerdo que era lo más duro. Eh, y estoy sobreviviendo esta semana. Vamos, apenas estamos empezando. Eh, el curso más duro. Es difícil de decir porque el grado de madurez de uno va cambiando considerablemente. Eh, por ejemplo, eh, cuando yo llegué a la universidad, yo venía tal vez con un poquito ah, yo venía de un científico, entonces venía muy confiado. Entonces yo decía, no, no, esto va a ser fácil, yo ya vi toda esta materia. Y entonces, por ejemplo, física uno me pegó un susto. Al final lo pasé, pero lo pasé por ahí, por los pelos. Me costó un montón. Después cálculo 2 también me pegó un buen susto al inicio. El primer examen me fue muy mal y después tuve que recuperar con buenas notas, sí, pero el primer examen me fue muy mal. Y, y después de eso, ya propiamente de carrera, los cursos que más me costaron, que yo recuerdo que más tuve que esforzarme, fue eh, el de mecánica. Los dos de mecánica me costaron bastante. Me costó moderna, pero por razones ajenas, porque nunca aprendí a estudiar con ese profesor. Es un profesor que ya no está y ya se pensionó. Y yo nunca aprendí cómo era la clase. Después alguien me dijo qué era lo que había que hacer con este profesor, porque era un profesor que uno llegaba a la clase y se sentaba, agarraba el libro y lo empezaba a traducir, porque estaba en un libro en inglés, entonces lo que hacía era lo leía y lo traducía. Y él sentado en el escritorio simplemente lo leía y lo traducía. Esa era la clase. Pero yo nunca entendí, o sea, entonces simplemente dejé de ir a clases y empecé a estudiar por mi cuenta. Después, mucho más adelante, ya con mi carrera terminada, alguien me dijo que con este profesor lo que había que hacer era preguntarle todo, cualquier cosa. Si usted no entendía algo, él lo explicaba muy bien. Pero bueno, ese me costó bastante porque si no tenía una buena guía. Y, eh, y después de eso, ¿no? El resto me encantaban. Cuántica me gustó muchísimo. Electro me costó, pero me gustaba bastante. Entonces, no sé, depende de muchas cosas. El momento emocional de uno eh, afecta muchísimo. Bueno, bien, voy a todavía, bueno, vamos a ver, un compañero de ustedes me sugirió que trabajara con OneNote, que tal vez con OneNote iba a poder ir un poco mejor, entonces voy a ver cómo me va esta clase con OneNote, eh, a ver si se ve mejor si escribo mejor además, este, y se ve mejor las notas. Mi intención era empezar directamente con vectores, pero recapacité un poco y creo que voy a hacer en el capítulo 1 voy a hacer
voy a recapitular, valga la redundancia, sobre dos temas en específico. El primero es referente a análisis dimensional. Entonces, no, tal vez hasta mejor escribir. Vamos a ver. Perdón. En análisis dimensional es muy importante y yo les recomiendo que siempre traten de hacerlo en todo momento, porque es una de las maneras más, o una de las herramientas más grandes que uno tiene para verificar errores cuando uno está haciendo problemas. Entonces, siempre que uno está haciendo el problema y al final llega un resultado, primero les recomiendo dos cosas. Les recomiendo que trabajen algebraicamente, sin meter los números. Una de las cosas que ustedes, los estudiantes, tienden a hacer más y que después uno se acostumbra a no hacerlo porque en los cursos más avanzados se lo enseñan a uno o lo obligan a uno básicamente, es hacer los problemas a partir de de todas las variables, dejarlo todo en función de las letras. Yo sé que a uno no le gusta al inicio y a veces es molesto. De hecho, van a haber casos en los cuales yo resuelvo el problema y les digo, mejor sustituyamos aquí valores porque si no jalarlo va a estar muy complicado. Pero siempre es bueno hacerlo o tratar de hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes están haciendo el cálculo vamos a ver, por ejemplo, ustedes tienen la ecuación de posición de movimiento uniformemente celado, que es esta que está acá, V0 por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Digamos que de aquí ustedes tienen que calcular, tienen todos los valores, pero necesitan calcular la aceleración. Entonces de aquí ustedes despejan, de manera que les queda x menos x0 menos V0T menos V0T. Y después aquí les queda, esto es una T, ¿verdad? Les queda el 2 aquí multiplicando arriba y el T cuadrado dividiendo abajo. Entonces, yo lo que digo es, muy bien, esto me tiene que quedar en unidades de aceleración, por lo tanto, todo lo que esté acá me tiene que quedar en metros sobre segundo al cuadrado. La ventaja que tengo es que aquí hay un segundo al cuadrado, entonces ese segundo al cuadrado está bien, y lo que tenga aquí arriba tiene que estar en metros para asegurarme de que sean unidades de aceleración. La X está en metros, el X0 está en metros, y V0T es velocidad, que es metros sobre segundo, por T, que es segundos, se cancelan los segundos y me queda metro. Por lo tanto, al final, las unidades efectivamente están en metros sobre segundo al cuadrado. Ya eso, solamente ese análisis ya me dice por lo menos que ando en buen camino. Puedo tener otro tipo de errores, por ejemplo, ahora que hice más, ¿verdad? Metí ese más, si lo hubiera dejado así me hubiera equivocado y no me hubiera percatado de ello haciendo un análisis dimensional, eso es cierto, pero por lo menos no hay un error más grave, que hubiera sido, por ejemplo, no sé, que uno, en vez de mandar esto a restar, el V0T lo hubiera mandado a dividir. Y entonces ya ahí sí le cambia todo, porque le hubiera quedado metros abajo y al final le hubiera quedado unidades de 1 sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué uno pudo haber hecho eso? Porque tiene la cabeza en otro lado. Y son errores que a veces pasan en los exámenes, que a veces pasan en las tareas y que entonces es bueno verificarlos, ¿verdad? El análisis dimensional nos permite ese tipo de cosas. También nos permite, por ejemplo, si ustedes tienen una ecuación desconocida, por ejemplo, digamos que ustedes están tratando con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se obtiene a partir de una constante K, Q1, que es la carga, Q2, que es la otra carga, entre R al cuadrado. Si queremos determinar, por ejemplo, cuáles son las unidades de esa constante K o determinar el valor de la constante K, entonces uno puede hacer un análisis dimensional de todo esto. Porque yo sé que fuerza está dado en newtons. Esto de acá está en newtons, ¿verdad? Y yo conozco las unidades de todas las demás. Estas son coulombs, este es coulombs, esto es metros cuadrados, obviamente, porque tenemos ahí un R cuadrado. De manera que si yo lo que ando buscando son newtons, entonces esa constante K
tiene que tener unidades de newtons para que se cumpla lo que yo necesito entre coulomb al cuadrado por metro al cuadrado. De manera que este metro al cuadrado se me va a cancelar con este de acá, este coulomb al cuadrado se me va a cancelar con los 2 coulomb que están aquí arriba. Entonces yo ya sé que estas son las unidades de la constante. Ahora, la unidad de newtons está expresa en otras unidades, ¿verdad? Newtons es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, también uno podría reescribir esto como kilogramo metro a la 3 sobre coulomb al cuadrado por segundo al cuadrado. Ven, entonces, esta es otra forma de ver esto mismo, ¿verdad? Son las mismas unidades, nada más que aquí yo ya descompuse, digámoslo así, o puse explícitamente la unidad de Newton en las unidades fundamentales. Entonces me queda todo coulomb. Coulomb no es una unidad fundamental, la unidad fundamental es ampere, de manera que, vamos a ver, ampere es igual a coulomb sobre segundo, entonces uno lo puede poner como que coulomb es igual a segundo por ampere, y tal vez ahí, entonces, siendo muy quisquillosos, uno puede exigir que se ponga todo en unidades fundamentales, ¿verdad? Entonces habría que acomodar esta de coulombs en, uy, me di muchos control Z. Uno podría exigir que le pongan todas las unidades de K en términos de las unidades fundamentales. Para esto hay que tener un buen manejo de las unidades, entender cuáles son las unidades de cada una de las cantidades que estamos trabajando. Por ejemplo, yo no espero que ustedes sepan las unidades de una carga. A ver, lo tuvieron que haber visto en el colegio, pero en la universidad todavía no lo han visto, lo verán hasta física 2. Entonces, este tipo de relaciones no se las vamos a dar sin una explicación clara, ¿verdad? Por ejemplo, si en un examen les pedimos determinar o hacer un análisis dimensional de una determinada ecuación, les vamos a decir explícitamente cuáles serían las unidades de cada una de las cosas, ¿verdad? Explícitamente aquellas que no deberían de conocer, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre, las 2 recomendaciones que les hago es siempre trabajen con las, uy, aquí esto se me borra mucho. Siempre trabajen de manera algebraica. Es más útil para revisar, o sea, para el revisor propiamente, para mí, a la hora de revisar exámenes me queda mucho más fácil entender qué fue lo que ustedes hicieron. Para ustedes también revisar cuando están terminando el examen. Ustedes revisan rápidamente, si tienen tiempo, les revisan rápidamente qué fue lo que calcularon. Entonces, es bastante útil hacer el análisis dimensional. Lo segundo que quería ver es relacionado a conversiones de unidades. Las conversiones de unidades es una herramienta que ustedes van a tener que usar casi que automáticamente. Si bien es cierto, ya la gran mayoría de libros y la gran mayoría perdón, voy a revisar el chat, que veo que hay mucha actividad en el chat. Vamos a ver, perdón. Ok, dice, se supone que el coulomb es para calcular una constante eléctrica, si no me equivoco. El coulomb es una unidad de carga. Lo que yo quería ejemplificar aquí en este caso era nada más, o sea, son las unidades, estas son las unidades de coulomb, como el metro es la unidad de longitud, y lo que quería ejemplificar aquí era nada más que a partir de esta ecuación ustedes podían determinar cuánto era la constante o cómo eran las unidades de la constante K. Eso es lo que quería ejemplificar. Luego, mide la cantidad de electricidad, mide la carga. Cantidad de electricidad no es la forma correcta de decirlo, mide la carga.
Eso es lo que mide. Cuando ustedes tienen cargas que se mueven, entonces producen una corriente, una intensidad de corriente eléctrica que es el ampere, por eso es ampere es coulomb entre segundos. Entonces, durante un determinado tiempo, usted mide una cierta cantidad de carga que se está moviendo. Pero no es que mida la cantidad de electricidad. El concepto no es completamente correcto, pero tranquilos, esto no va para física 1, ¿verdad? Las ecuaciones de campo eléctrico sí llevan una constante y mentira, pero no recuerdo las unidades, la verdad. Bueno, esa es la constante K. Hay otras ecuaciones más antiguas que no están basadas en el sistema internacional, que por lo general utilizan un 4pi ahí por todas partes. Creo que eso viene de Maxwell. En las ecuaciones de Maxwell las desarrolla con un 4pi por ahí, que se mantiene casi en todas partes, pero con el sistema internacional se elimina ese 4pi y ya queda más. Pero no en esta, no en la de fuerza, sino en la de campo eléctrico y campo magnético también. Pero bueno, esto es otro tema. Bien, como les decía, las conversiones de unidades son necesarias porque constantemente vamos a estar trabajando con diferentes unidades y es normal que tengamos que regresar a las unidades del sistema internacional, que son las más comunes. La mayoría de los libros, es cierto, ahora están utilizando en los problemas del sistema internacional, incluso los de Estados Unidos, ya los mismos profesores de física universitaria en Estados Unidos se han dado cuenta de que es una tontería seguir trabajando con el sistema inglés, porque ya ni siquiera, bueno, ni los ingleses usan el sistema inglés, todo el mundo está con el sistema internacional y solamente ellos mantienen el sistema inglés, que es libras segundo pulgada, es con lo que ellos trabajan. Y eso es bastante incómodo, ¿verdad? Entonces, poco a poco han ido cambiando, pero todavía podemos encontrar algunos problemas en los cuales es necesario hacer una conversión. Por ejemplo, que le dicen a uno que un objeto se suelta a los 10 centímetros o a los 15 centímetros y hay que hacer cálculos de caída libre, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen una caída de 15 centímetros y saben que la aceleración G está dada en metros por segundo, 9, siempre toco un botón, se me sale una rara, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, entonces ustedes no pueden utilizar las ecuaciones de caída libre, sino más, porque esta G no va a dar, no va a coincidir con las unidades de la altura que les están dando, de 15 centímetros, ¿verdad? Es el típico, se suman o se multiplican manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. Entonces, siempre tengan el cuidado de hacer las conversiones correctamente. ¿Cómo se hacen las conversiones correctamente? Es bastante sencillo. Ustedes tienen una relación entre las unidades, por ejemplo, en este caso centímetros. Ustedes saben que 100 centímetros son iguales es igual a 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Aquí voy a poner el 1 para hacer énfasis. Es igual a 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ustedes tienen 15 centímetros. Ustedes quieren eliminar centímetros y que queden metros. Entonces, ¿qué hacen? Pasan 100 para abajo, de manera que les quede que 1 es igual a 1 metro sobre 100 centímetros. Vean que este valor, 1 metro sobre 100 centímetros es igual a 1, ¿verdad? Entonces yo puedo multiplicar 15 por 1, que no me pasa nada. Entonces yo digo que 1 metro sobre 100 centímetros, se cancelan los centímetros y me queda 15 sobre 100 y esto me va a dar igual a 0, yo sé que este es el caso más fácil, ¿verdad? Es un caso súper sencillo, 0,15 metros, ¿verdad? Pero este ejercicio de hacerlo de esta manera facilita mucho las cosas, para que uno no diga, ¿cómo es? ¿Tengo que poner uno arriba o el otro abajo? O hacer el cuadrito ese de la regla de 3. Ustedes lo que están haciendo es una simple multiplicación de un valor unitario que no me afecta mi cantidad
y cambiando las unidades que ustedes quieren obtener. Por ejemplo, si ustedes hubieran ido en la dirección contraria, entonces lo que hacen es que pasan el 1 metro abajo, de manera que el metro se me cancele con el valor que yo estoy, que yo quiero cambiar, y al final me quede centímetros. ¿De acuerdo? Entonces es el procedimiento básico para hacer conversiones de unidades. Y esta es la forma en la que yo aprendí desde el colegio y nunca me ha fallado, ¿verdad? El hecho de entender que uno está multiplicando por 1 y que uno acomoda las unidades de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Si ustedes necesitan que se cancelen centímetros, centímetros va abajo. Ahora, ¿qué otro tipo de casos hay? Por ejemplo, si ustedes tienen 30 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, ustedes necesitan, perdón, necesito aprender a escribir bien. Y es que no sé por qué. Sí, a ver. Está un poco pegada a la computadora. Bien, ustedes necesitan 30 kilómetros por hora. Ustedes necesitan pasarlo a metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambio hacemos? Vamos a hacer multiplicaciones por 1 en todo momento. Entonces, ¿qué voy a multiplicar por 1? Yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y yo sé que en 1 hora la pongo arriba. ¿Por qué? Porque yo necesito que esta hora se me cancele con la que está aquí abajo. Equivale a 3600 segundos. De manera que a la hora de hacer yo todas las multiplicaciones me queda 30 por 1000, 30.000 entre 3600 y ya me da el valor de metros por segundo. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. ¿Qué otro caso importante tal vez vale la pena mencionar? Cuando trabajamos con áreas o con volúmenes, por ejemplo, si ustedes tienen 30 centímetros cúbicos y lo quieren pasar a metros cúbicos, entonces ustedes dicen la misma conversión. Yo sé que 100 centímetros es igual a 1 metro. Equivale a 1 metro. Entonces aquí lo que estoy haciendo es multiplicando por 1. Y como son cúbicos, entonces le vamos a la 3. Entonces nada más hay que tener cuidado de que es 30 entre 100 a la 3. Y eso me va a dar el valor en metros cúbicos. Porque estos centímetros